Hola clase, bienvenidos de nuevo a otra fabulosísima clase con el maestro Javier. Estamos en sociales, quinto de primaria, estamos viendo el tema de la población, un tema de demografía dentro de sociales. ¿De qué es la población? Pues el número de personas que habitan un país determinado durante un año, ¿vale? Ya vimos lo que es el crecimiento natural de la población. ¿Qué es el crecimiento natural? A la natalidad le resta la mortalidad y vemos cuántas personas han aumentado o disminuido la población que teníamos. Pero esa es la población real de un país. ¿Solo los que nacen y los que mueren varían el número de personas que hay en un país? Evidentemente, clase, sabéis que no, que también hay gente que llega para trabajar, que son los inmigrantes, y gente que se va para trabajar a otro lado y abandona nuestro país. Esos son los emigrantes, ¿vale? Pues vamos a ver que la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes va a ser ya, sumado a lo anterior que hemos visto, el crecimiento real, el crecimiento vegetativo real de la población. Así que clase, comenzamos, a tope, vamos. Mira, abro nuestro librito y tenemos ¿qué son las migraciones? Mira, no hablo ni de emigración ni de inmigración. Esta palabra agrupa las dos, ¿vale? Son las migraciones, ¿vale? Las migraciones son los desplazamientos de personas que se van a vivir a otro lugar. ¿Para qué? Para tener un trabajo mejor y ganarse la vida, ¿vale? Es decir, las migraciones, desplazamientos de personas por trabajo que suponen un cambio de residencia. Ojo, aquí me dice una cosa súper interesante. ¿Hay diferencia entre los emigrantes e inmigrantes? Mira, los emigrantes son los que se van del país, los inmigrantes los que llegan. Pero vamos a pensar un poquito. Un chaval español que se acaba de sacar su carrera y se quiere trabajar a Alemania para ganar más dinero aún, por ejemplo, si es arquitecto, ¿vale? Esa persona, ese chaval, acaba de sacarse su carrera, se va a Alemania en un avión y mientras está yendo a Alemania en un avión está abandonando España. Entonces es un emigrante desde España. Pero si hay otro maestro Javier en Alemania explicando lo mismo y habla acerca de ese avión que está llegando, dirá que está llegando un inmigrante español. Es decir, ese emigrante de aquí que se va, pero ese inmigrante de Alemania que llega. ¿Me entendéis? La persona es la misma, ¿vale? Perfecto. Pues mira, emigración, como ya he dicho, ¿qué es? La emigración es la salida de personas en edad de trabajar que se van a trabajar a otro lugar, a ganarse la vida, ¿vale? Eso es importante, cuando el desplazamiento de emigración se produce dentro del mismo país, se llama emigración interior. Por ejemplo, si te vas a Huelva capital a trabajar, ¿vale? Y si lo que te vas es a otro país, si te vas a Portugal, si te vas a Alemania o si te vas a Reino Unido, Italia, donde tú quieras, a Estados Unidos, se llama emigración exterior, ¿vale? Exteriores fuera del país, interiores dentro de tu propio país, ¿vale? Y ahora, ¿qué es la inmigración? La inmigración es la llegada de personas de otro lugar que llegan aquí, a nuestro país, para residir y trabajar aquí, en él, ¿vale? ¿Y qué es el saldo migratorio? Pues mira, el saldo migratorio es la diferencia entre migración e inmigración. Mira, es la diferencia entre el número de inmigrantes y el de inmigrantes de un lugar. Mira, cuando son más las personas que llegan que las que se marchan, aumentará la población del lugar, ¿vale? Y sin embargo, si son más las personas que se van que las que llegan, va a ir bajando la población del país, ¿vale? Mira, ahora nos habla de Andalucía. En Andalucía, en el año 2017, el saldo migratorio fue positivo, por muy poquito, en realidad fue prácticamente cero. Por lo siguiente, se marcharon 127.000 personas y llegaron 127.700, es decir, que quedó empate, llegaron 700 más de las que se fueron, 700 personas dentro de Andalucía, que tiene 8 millones y pico de población, en nada, ¿vale? Y ahora me voy al crecimiento real. Ya sabemos lo que es el crecimiento natural, es decir, natalidad menos mortalidad, y nos da si ha aumentado o descendido la población, pero esa no es la población real. El crecimiento real de la población hay que añadirle a los nacidos y muertos, hay que añadirle a los inmigrantes y a los emigrantes, ¿vale? Para ver cuántas personas realmente en el país, ¿vale? Porque el crecimiento real es la diferencia entre el crecimiento natural, es decir, nacidos menos fallecidos, natalidad menos mortalidad, mejor dicho, y el saldo migratorio, es decir, emigrantes menos inmigrantes, ¿vale? Mezclando las dos cositas, y eso nos va a dar la población real que tiene el país o la comunidad autónoma. Aquí me dice que en 2017, tanto España como Andalucía tuvo un crecimiento natural negativo, pero la población aumentó porque el saldo migratorio fue positivo. Dicho así parece un poco jaleoso, es muy sencillo. Quiere decir que hubo más personas
que fallecieron ya de mayores, porque son una población envejecida, que el número de personas que nacieron, porque cada vez las personas tienen hijos más tarde en España, debido al mercado laboral, a la crisis que ha habido reciente, económica, etcétera, ¿vale? Pero el crecimiento fue positivo. ¿Por qué? Porque llegaron más inmigrantes de los emigrantes que se fueron. Al final las cuentas salen que hay un poquito más de personas, ¿vale? Y vamos a ver los inmigrantes que hay en España, de qué países son. No sé si se puede ampliar. Me vengo aquí y miren, aquí vamos a ver un gráfico. Los gráficos son súper chulos, ¿vale? Las típicas cosas que nos saltamos y luego lo más guay del tema. Pues mira, vemos un gráfico y vemos un mapa, los dos súper interesantes. En el primer gráfico me dice de dónde proceden los inmigrantes que llegan a España. Pues se ve clarísimo, mirad, entre 600.000 y 700.000 están los de Marruecos y los de Rumanía. Es decir, si sumamos a los de Marruecos y los de Rumanía, prácticamente suman 1.200.000 personas, ¿vale? 1.200.000 personas nada más que entre Marruecos y Rumanía, ¿vale? Entre Marruecos y Rumanía. Y luego, mucho menos, ya vemos que pues suman pues, 1/3 de millón, 300.000 o así, de Reino Unido, Italia, China, luego tenemos Colombia, Ecuador, Alemania, Bulgaria, y ya son menos. Pero los que más vienen a trabajar aquí son marroquíes y rumanos, como estamos viendo aquí, ¿vale? Ahora son de, por ejemplo, los británicos, italianos, seguramente alemanes, británicos y alemanes evidentemente no vienen a España a ganarse la vida. En sus países hay mayor nivel económico, seguramente vienen a España como una segunda residencia porque hace muy buen tiempo y se jubilan aquí, se ven a pasar el resto de sus días de vacaciones con buen tiempo. Y este mapa también es súper interesante porque me muestra que donde está el verde oscuro es donde hay más población extranjera, donde hay más inmigrantes que se han quedado a vivir. Si nos damos cuenta, en toda la zona del Mediterráneo es donde más hay, y en la capital, en la Comunidad de Madrid. Es decir, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y también Andalucía es donde está el verde más oscurito, que es donde más inmigrantes hay, junto con la capital, con la Comunidad de Madrid, ¿vale? Dicho esto, ahora ya hemos visto a la gente que llega a España, ¿vale? Estos son los inmigrantes, pero vamos a hablar un poquito de cuando España es quien manda trabajadores fuera, cuando habitantes de España, cuando compatriotas nuestros abandonan el país por motivos laborales, porque no hay más remedio para buscarse la vida, ¿vale? Mirad, movimientos migratorios de España. Esta clase ahora de repente un poquito mezcla la demografía, que es la población, con también la historia, y vemos que avanza el número de personas que vienen en un país conjunto a la historia de ese país, ¿vale? Pues me vengo muy rápido y digo lo siguiente, mira, ¿qué movimientos migratorios tiene España? Pues lo siguiente, de migración exterior, es decir, de fuera del país, ha habido 3 momentos clave durante el siglo XX. Mirad, y ya a principios del XXI. A principios del siglo XX, la población de España se iba a América Latina, a Cuba, a Argentina, a México, ¿vale? Se fueron allí a principios del siglo XX porque eran zonas muy prósperas en esa época. A día de hoy siguen siéndolo, por supuesto, ¿vale? Pero a principios del siglo XX aún teníamos unos lazos muy grandes de la época colonial de España y se iban mucho a ganarse la vida y a ganar mucho más dinero en esos sitios. En México, un gran país, en Argentina y también en Cuba, ¿vale? Luego, a mediados del siglo XX, en la década de los 50, España, tras la posguerra de nuestra guerra civil, tuvo también una gran crisis económica y ya en el año 50, a mediados del siglo, tuvimos que emigrar. En esa época ya no emigramos tan lejos, sino emigramos a Europa. Emigramos a Alemania, emigramos a Reino Unido, ¿vale? O también a Francia o a Bélgica, ¿vale? Y ya a fin del siglo XX, en especial ya a principios del siglo XXI, en el 2008, con la crisis económica, España ya mandó gente, de nuevo, gente joven, en este caso cualificada, se fue pues a Reino Unido, a Francia, a Alemania, hasta Estados Unidos. Seguramente tenemos familia, conocemos a alguien que se haya ido a esos países. La diferencia entre la emigración de 1950 y la de hace poco, del año 2008, es la siguiente. En mitad del siglo la gente se iba sin estudios, ¿vale? Y prácticamente sin hablar idiomas, como población no cualificada, que iba a los trabajos más malos. Sin embargo, en el 2008 España sí que manda emigrantes, pero con gran cualificación, tanto de idiomas como de títulos, ¿vale? Es decir, que ya son población universitaria, que tienen muchos títulos y se van a buscar un trabajo mejor, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la emigración interior. La emigración interior, ¿qué es? Es la emigración dentro del propio país. Y aquí quiero hablaros del éxodo rural. ¿Qué es el éxodo rural? Pues veréis,
durante mucho tiempo la gente ha vivido en el campo y se ha dedicado al sector primario, pero desde mediados del siglo XX, es decir, de 1950, el campo fue dando cada vez menos dinero y la gente abandonó el campo, se llama éxodo rural, huida del campo, de los pequeños pueblos. ¿Y a dónde se fueron? A las grandes ciudades. Aquí vemos la imagen, ¿vale? Pues mira, las zonas rurales desde entonces han quedado medianamente despobladas y la población española ha pasado a ser actualmente prácticamente una población muy urbana, es decir, que entre Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, entre esas capitales tienen la mayoría de la población, es decir, 80 de cada 100 habitantes viven en grandes ciudades, ¿vale? Y en los pueblos solo viven entonces cada 10 personas, ¿vale? Y ahora, por motivos laborales siempre, por desgracia, porque la vida en el campo siempre es la mejor que hay. Y ahora, inmigración. Inmigración es la gente que llega. Pues mirad, a finales, aquí hay una cosa. La inmigración tiene que ver mucho también, como hemos dicho antes, con la economía, con buscar trabajo, ¿vale? Entonces España, al final del siglo XX, es decir, en los años 1990, 1995, 1998, España tuvo una gran prosperidad por el boom inmobiliario, por las casas, por vender casas y todo eso, ¿vale? La construcción, un tema en el que no me voy a meter ahora mismo. Pero eso provocó que mucha gente viniese a trabajar en el mundo de la construcción, en el sector servicios, en el turismo, en hoteles, en restaurantes y demás para el turismo, que también fue un gran boom, aunque sobre todo fue el inmobiliario. Vale, toda esa gente vino a trabajar y muchos eran de América Latina y vino al final del siglo XX. ¿Qué ocurrió? Que ya en el 2008, debido a la crisis económica, todo ese boom inmobiliario se construían ya cada vez menos casas y no hacía falta tanta gente. Entonces, a partir del 2008 frenó la inmigración y muchos inmigrantes volvieron a sus países porque no hay aquí tanto trabajo de eso, ¿vale? Y dicho esto, aquí no tengo un resumen final, pues lo digo yo. Mirad, a modo de resumen final, deciros, estoy hablando de las migraciones, es decir, la población no solo se basa en los que nacen y los que mueren. Cada vez en un mundo globalizado nos movemos más de un país a otro, ya sea dentro del movimiento, dentro del mismo país, que entonces es una emigración interior, como la que es exterior, como cuando nos vamos una emigración a otro país, por ejemplo a Alemania, a buscarnos más la vida, ¿vale? Entonces vemos que no solo es natalidad menos mortalidad, estamos hablando también de emigración menos inmigración, que eso ya nos va a dar el crecimiento real, ¿vale? Y por último quiero decir también una cosa, que la población está muy ligada a la historia, a la economía, es decir, va a haber más personas cuanto más próspero económicamente sea un país, y va a haber menos personas cuanto, por desgracia, pues menos próspero sea un país, ¿vale? Dicho esto, clase, un saludo muy grande, son los mejores, y recordad, ¡a tope!